Hola queridos, ¿cómo están? Un abrazo gigante, espero que se encuentren muy bien. Para mí es una gran alegría acompañarlos en esta mañana. Vamos a estar meditando sobre un texto que nos habla mucho acerca de esta Navidad que estamos próximos a vivir. ¡Qué Navidadcita!, ¿no? Después de este año que hemos vivido, este año que para muchos ha sido tan desconcertante. Yo mismo tengo cosas por contarles sobre lo que hemos experimentado a lo largo de estos meses. En estos días escuché a alguien hablar acerca del profeta Jonás. Ustedes recordarán la historia bíblica que no le quiso obedecer a Dios y vino pues un pez gigantón y se lo tragó, y por allá en la barriga del pez Jonás, cuando ya no tenía nada más que hacer, finalmente como que volvió en sí y reexaminó sus pasos y su vida, digamos, su rumbo se corrigió a raíz de la experiencia de estar en el estómago del pez. Bueno, yo pensaba que de alguna manera este 2020 ha sido una especie de estómago de pez para muchos de nosotros. Por ahí incluso estaba tentado a hacer una canción que se llamara así, La barriga del pez. La experiencia de llegar a ese punto en que no podemos hacer nada por nosotros, en que todas las cosas en las que confiábamos, todos nuestros planes, todas nuestras agendas, todos nuestros sueños, que no es que tengan algo de malo en sí mismo, pero todas esas cosas que creíamos que le iban a dar sentido, viabilidad a nuestra vida, pues ya no están ahí. Así que esa lectura me ha ayudado a pensar en este 2020 como un tiempo de, sí, de revisar rumbos, de caer en sí. Y bueno, espero que por ahí de pronto alguno esta ideita le pueda ayudar un poquito a elaborar lo que ha significado vivir esta experiencia todos juntos, porque aquí no es algo que nos pasó en tal país o en tal grupo poblacional, sino aquí estamos, como decía alguna vez una película, todos somos una misma barca nadando en este planeta de 7.000 millones de personas. Bueno, un año particular nos encamina a una Navidad particular y yo quiero hablarles de esta Navidad que viene. Para eso me voy a basar en un texto muy bello del profeta Isaías, que dicho sea de paso es un profeta que me gusta mucho. Está lleno de anuncios sobre el futuro reinado del Mesías, ¿sí? El tiempo en el que finalmente Dios vendrá a la tierra y establecerá su reino, y su reino, como dice ahí el texto que vamos a leer, no tendrá fin jamás. Esa es una noción que muchos de nosotros frecuentemente no tenemos presente, ¿no? Sí, creemos que eso del reino de Dios es un asunto como para teólogos y para gente que está dedicada a estudiar asuntos extraños de la Biblia, pero nunca nos imaginamos que realmente vaya a haber un día en el que Dios regirá los destinos de la tierra, y cómo eso va a cambiar, obviamente, no toda la manera de vivir, toda la manera en que nos relacionamos, sino también cómo eso debería traernos un sentido de esperanza muy profundo. Bueno, vamos a leer Isaías 9. Estoy aquí leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice así, voy a leer a partir del versículo 2, Isaías 9, 2. Dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Voy a volver a leer eso. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Oye, yo creo que si nosotros leyéramos eso, si eso nos lo leyeran hoy a nosotros, diríamos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la luz que está resplandeciendo? Llegó la vacuna contra el COVID, se acabaron, digamos, los tiempos de austeridad económica, finalmente llegó la anunciada y cacareada reactivación económica. ¿Qué es lo que ha hecho que la luz resplandezca en esta época? Y sigue diciendo, tú has hecho que la nación crezca, tú has aumentado su alegría. Se alegran ellos en tu presencia, los que estaban en ese pueblo con esa suerte sombría. Como cuando recogen la cosecha, cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía. Quebraste el yugo de ese pueblo. Quebraste la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Esto es un anuncio de libertad. Después sigue diciendo, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Es decir, no quedará ya rastro de la opresión, de la violencia, de la guerra,
como dice la canción, ese monstruo grande que pisa fuerte la pobre inocencia de la gente, como cantaba Mercedes Sosa y León Gieco. Y la razón de todo esto, les decía yo hace un rato, ¿cuál es la razón por la cual el pueblo que anda en tinieblas ha visto una gran luz? ¿Cuál es la razón por la cual se han acabado las guerras, se han acabado todos estos sinsabores, ansiedades en el interior del alma? ¿Cuál es? ¿Llegó la vacuna contra el coronavirus? No, la razón es que nos ha nacido un niño, se nos ha conseguido un hijo. ¿Cómo es que ese niño representa luz para los que vivíamos en tinieblas? Dice, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Y a lo largo de estos domingos de Adviento, preparándonos para la Navidad, vamos a estar meditando en esos nombres. Entonces, el primer nombre que se le da es Consejero Admirable. Y sé que van a estar predicando sobre esto también otros hermanos, pero solamente déjenme decir, Consejero Admirable. Tenemos un admirable consejero. Cuando necesitamos un consejo, se lo pedimos. Es algo así de sencillo. Cuando necesitamos un consejo, se lo pedimos al consejero admirable, al que nos da esos consejos que nadie más en el mundo nos podría dar. Lo digo porque mi tendencia es a que cuando estoy perdido o necesitado alguna palabra de orientación, al último que le pido consejo a veces es al admirable consejero. Después dice Dios fuerte, de ese vamos a hablar hoy. Padre eterno, uy, qué especial, tenemos un Padre eterno, como dice Romanos 8:15, recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos, ante cada situación clamamos, Abba Padre, y tenemos un príncipe de paz. Vamos a hablar sobre el Dios fuerte. Y bueno, ¿cuál es el término hebreo que aquí se traduce como Dios fuerte? Y es el término Gibor. Es un término muy particular. Me dediqué a investigar un poco sobre esta palabrita en el Antiguo Testamento y tenemos que Gibor hace la manera en que más se usa esa palabra es para hacer referencia a la guerra, a un soldado, a un héroe incluso. Entonces, el Gibor es la expresión que se traduce aquí como Dios fuerte, la expresión hebrea. Yo no soy un experto en hebreo, pero investigando, hace referencia a eso, a una especie, la imagen que trae a la mente esa expresión, seguramente para sus primeros oyentes, fue la de un guerrero poderoso investido con una fuerza divina, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros tener un Dios guerrero entendido en este sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de que un guerrero que pelea por nosotros? Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, porque creo que aquí hay unas buenas noticias y unos desafíos muy importantes para nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa para nosotros que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas? Un Dios fuerte que pelea nuestras batallas. Lo primero, básicamente, es eso. Tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Perdón, me confundí ahí diciéndoles. ¿Qué significa para nosotros tener un Dios fuerte? Lo primero que significa es que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Y eso trae tanta tranquilidad y tanto descanso. Yo les cuento, yo soy una persona muy ansiosa. A lo largo de mi vida he luchado con tendencias de mucha ansiedad y me ha traído tanto descanso saber que tengo un Dios que se encarga de las situaciones que yo mismo no puedo solucionar o que yo mismo no sé cómo solucionar. Me gusta mucho el Salmo 121 cuando empieza diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? Es una pregunta que todos nos hacemos. Alzamos los ojos ante el futuro, vemos las circunstancias, los desafíos, las cuentas por pagar, la carrera que hay que hacer, el negocio que pensamos emprender, los planes, aún el ministerio. Decimos, sí, todo eso es muy lindo, pero ¿de dónde va a venir nuestro socorro? Y el salmista responde en el Salmo 121, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Sobre esa idea de que Dios fuerte hace referencia al Dios, al guerrero que pelea nuestras batallas, hay dos textos que quiero mencionarles muy brevemente. El primero está en Deuteronomio 20, del 1 al 4. Voy a ir aquí rápidamente y voy a pedirles que si estamos en nuestra casa y tenemos ahí nuestra Biblia, por favor lo busquemos.
Deuteronomio 20 del 1 al 4. Miren esto tan impresionante. Estas son palabras que el Señor le da al pueblo cuando el pueblo deba salir en campaña militar. Literalmente, como está titulado aquí en la Nueva Versión Internacional, es Instrucciones para la Guerra. Dice así, imagínense ustedes esto. Dice, cuando estés, leo a partir del versículo 2, cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios estará contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Así que una primera palabra para nosotros es, Dios fuerte significa que Dios pelea nuestras batallas. Eso también es tremendo y tiene efectos muy fuertes sobre los grupos sobre los cuales nosotros ejercemos alguna influencia. Voy a ir a un texto que está en 2 de Crónicas 3:32 del 7 al 8. Es increíble. Resulta que Sennacherib, asirio, ha rodeado a Jerusalén y el rey Ezequías está hablándole al pueblo para decirle no tengan miedo de los asirios, no tengan miedo de los asirios. Y miren lo que dice. El rey Ezequías va y arenga a los hombres de la ciudad encargados de proteger a la ciudad y les dice, cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso, él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Mira la influencia de esas palabras, de esa certeza sobre toda una nación. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho del clima de polarización y de crispación política que estamos viviendo es cómo tratamos de meterle al pueblo miedo, ¿no? Cómo el miedo se ha convertido en un arma política tremenda y no nos estamos dando cuenta del daño y de la puerta espiritual tan peligrosa que se está abriendo al llenar al pueblo de dos cosas, de miedo y de enojo. Pequeño paréntesis, esas son puertas espirituales muy complicadas por las cuales tenemos que orar frente a nuestras naciones. La Biblia dice que cuando el enojo se queda en el corazón se le da lugar al diablo. Y eso también opera no solo en la vida, sino en nuestras sociedades. Volviendo aquí al tema del que estamos hablando, tener un Dios fuerte significa que Dios pelea nuestras batallas. Aquí Ezequías le dice al pueblo, Dios, que es más poderoso, peleará nuestra batalla. Y al oír las palabras de Ezequías, oigan esto, el pueblo se tranquilizó. Esto se lo quiero decir a los papás que me están escuchando, a los líderes de empresa que me están escuchando, a los que ejercemos de alguna manera influencia sobre otras personas. Cuando nosotros tenemos la confianza en que Dios pelea nuestras batallas, traemos paz sobre nuestra gente, traemos paz sobre nuestros niños. Yo me acuerdo que mi papito, una persona muy especial, muy trabajador, en esta época que les voy a narrar, él no conocía al Señor y se angustiaba tremendamente por la economía cuando yo era un adolescente. Yo no tengo palabras para decirles la marca, y voy a hablar de eso un poquito más adelante, la marca que en mi corazón dejó ver a mi papá angustiado. Era tremendo, era tremendo. Yo les cuento que nosotros hemos pasado por momentos de no saber qué va a pasar, aún financieramente también. Pero creemos que Dios nos llama a modelar a nuestros hijos una actitud de confianza y de serenidad, porque sabemos que alguien está peleando nuestras batallas. Y eso trae paz y sanidad y bendición al pueblo, a la familia, a las comunidades, a la iglesia, a nuestro cónyuge. Ustedes se habrán dado cuenta qué especial es hablar con alguien que tiene confianza en el Señor. Y tú vienes ante esa persona lleno de preocupaciones y le cuentas, uy, creo que me metí en este proyecto, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar ahora. Resulta que perdí el trabajo y esa persona te viene y te dice, tranquilo, Dios te va a sostener en todo. Lo que has hecho, Dios respalda ese proyecto, Dios no te va a dejar caer.
La palabra dice, el Señor levanta tu cabeza y es tu gloria, así que no te preocupes. Han experimentado la paz, la tranquilidad que traen esas palabras. Uno como que esa noche duerme tranquilo, ¿sí o no? Tener un Dios fuerte significa que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Un Dios que pelea nuestras batallas. La segunda reflexión acerca del hecho de que tenemos un Dios fuerte es que tenemos un Dios victorioso. Y cuando sabemos que suya es la victoria, vivimos de otra manera, ¿cierto? Cuando sabemos que suya es la victoria, vivimos de otra manera. Hay muchos textos que hablan acerca de la victoria del Señor, muchos, y de cómo ser conscientes de la victoria del Señor nos capacita para enfrentar situaciones, por favor, ¿sí? Ustedes recordarán el famoso capítulo sobre la fe en Hebreos. Por la fe hicieron esto, por la fe vencieron gigantes, por la fe conquistaron reinos, por la fe, porque sabían que estaban del lado triunfante de la historia. Aquí yo tengo un par de textos que me parece importante recordar sobre eso de que Dios es victorioso. Dios es victorioso. 1. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Siempre vamos a estar unidos a Él. Tenemos esa absoluta certeza. Aún si las circunstancias se ponen difíciles, aún si en esta vida no llegamos a ver victoria en algunas cosas. La palabra dice en Romanos 14:8, dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, aún si llegamos a morir, también para Él morimos, y estamos tranquilos porque sabemos que Él es victorioso. Me gusta mucho cuando los jóvenes de Daniel son obligados a adorar la estatua de Nabucodonosor. Ellos dicen, nuestro Dios nos puede salvar del horno. Pero aún si no lo hiciera, no lo haremos. Ellos saben que aún si el Señor no los salva en ese momento, Él es victorioso y Él los va a guardar de la destrucción, ¿cierto? Eso me parece fundamental. Yo quisiera aquí contarles una pequeña historia que leí en estos días en un libro de John Piper, me gustó mucho. Él cuenta de un grupo de prisioneros en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros, sí, que estaban pues ahí oprimidos por los nazis, siempre los malos de las películas, los nazis, y famélicos, totalmente sin esperanza, desahuciados, esperando la muerte. Y bueno, ellos obviamente con los ojos hundidos, sin ningún rastro de alegría, ahí apenas viviendo como zombies. Un día los guardias que estaban atentos a cuidarlos, a vigilarlos más bien, quedan sorprendidos porque notan que al interior de la barraca inmunda donde viven estos prisioneros hay cánticos y hay gozo, y los guardias dicen, ¿qué les pasó a estos locos? Entran y son los mismos ojichupados, flacos, desnutridos, al borde de la muerte. Pero algo cambió. Resulta que uno de ellos tenía escondido clandestinamente un radiecito, y a través de ese radiecito escuchaba las noticias del frente, de cómo iban avanzando las cosas en la guerra, y se iba enterando que los aliados poco a poco iban tomando posiciones y finalmente habían derrotado las últimas resistencias nazis. Así que estaban felices porque sabía que sería cuestión de horas o de días a lo sumo para que fueran liberados. ¿Qué había cambiado? Nada. Ahí estaban los mismos guardias con las mismas metralletas, ahí estaba el mismo campo de concentración, los mismos alambres de púas, la misma desnutrición, el mismo estómago vacío. Pero ellos tenían una noticia que les cambió completamente la vida, y yo siento que eso es un ejemplo perfecto para nosotros. Puede ser que a veces las circunstancias que estamos viviendo sí sean difíciles. Puede ser que incluso enterarnos de esto que te estoy diciendo no te cambie las circunstancias, pero cómo va a cambiar la manera en que vives tu vida es definitivo. Si nosotros sabemos que estamos del lado triunfante del Señor,
que el Señor ya ganó la victoria y que pase lo que pase, estamos en sus manos y nada nos va a pasar porque estamos en sus manos. Aún si en este mundo podemos enfrentar pruebas y situaciones, aún si, como llegó a decir Job, aún si llego a desfallecer, yo sé que mis ojos lo verán, yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y aún si yo llego a desfallecer, sé que mis ojos lo verán. Esa certeza nos cambia la vida, así que si tú estás en momentos de sufrimiento, yo tengo en este momento amigos muy cercanos luchando con enfermedades terribles, verdaderamente malvadas. Tengo amigos también que han sufrido por cuenta de esta pandemia, han visto el descalabro de sus emprendimientos, han pasado un año realmente muy difícil. Yo no voy a decir que para nosotros ha sido un año terrible, pero a mí yo me quedé delante de los ojos de la industria del entretenimiento, me quedé desempleado porque se me cayeron todos los conciertos que tenía para el 2020 y hasta el momento también parte del 2021. Así que ante todas estas situaciones, sabemos que vienen estas situaciones, pero quiero decir, hay una buena noticia y es que nuestro Dios fuerte, ha triunfado y eso cambia, tiene que cambiar la manera en que vivimos nosotros. Tiene que traernos otra perspectiva. No hay nada más desolador en la vida que estar por ahí frente a las circunstancias y sentir que mi vida no tiene esperanza, que nadie se ocupa de mí. Yo te quiero decir algo. Tu Dios que te ama, que te cuida, que te protege, tu guerrero que está a tu lado, por un lado peleará tus batallas, pero por el otro lado ha vencido. Y eso cambia la manera en que vivimos cada situación en esta vida. Una tercera reflexión que quiero traerles a propósito del Dios fuerte es que la fortaleza de Dios, este Dios poderoso, se perfecciona en nuestra debilidad. Y esto es tremendo para nosotros porque lo que se nos dice en este mundo es que tenemos que ser invulnerables. Es más, cualquier asomo de nuestra propia habilidad, de nuestra propia inseguridad, es algo por lo cual está casi garantizado tu fracaso. Y aquí el Señor nos está recordando que no es así. Me gusta mucho ese texto de 2 Corintios 12:9, donde dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿qué? En tu debilidad. Y Pablo dice algo que nos suena incluso escandaloso. Él llega a decir: así que ya no me gloriaré de mis fortalezas, sino me gloriaré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo se perfeccione en mí. Qué tremendo eso. Y yo quiero hablar a propósito de eso a todas las personas que sienten que tienen debilidades que las descalifican, que sienten que no tienen el talento, no tienen la inteligencia, no tienen los recursos, no tienen la apariencia, no tienen la personalidad. Yo les cuento, yo sufro mucho con mi personalidad a veces y sufro con voces que me dicen: no, tú deberías ser como tal, como cual. Y yo de un tiempo para acá vengo diciendo: Señor, sí, yo lucho con todas esas debilidades, pero me alegra y me reconforta y me empodera saber que tu poder se perfecciona en mi debilidad y que aún mi debilidad no solamente no me descalifica, sino que se convierte en el escenario en que tú más vas a mostrar tu poderío. Eso es tremendo. A lo largo de mi vida yo he luchado mucho con los miedos financieros y quiero contarles por qué. Yo, siendo un adolescente de 12, 13 años, como ya les mencioné hace unos minutos, pasé por la amarga experiencia de ver a mis padres en una quiebra financiera muy, muy ingrata, realmente. Fueron épocas difíciles en mi familia. Mi papá se preocupaba, mi mamá se angustiaba mucho. No pudimos seguir alquilando una casa, nos tocó ir a vivir a la casa de los abuelos en una habitación, toda la familia, bueno. Y me acuerdo que mi papá se preocupaba, se agarraba la cabeza. Mi abuelita, que era una persona muy, muy piadosa, siempre se acercaba y le decía: mijito, acuérdese que mi Dios no se ha muerto. De hecho, yo hice una canción basada en esa frase de mi abuelita.
El punto es que a raíz de haber vivido esa experiencia, a mí me quedó una especie de susto frente a las posibles desventuras económicas. Y así es que ante cada situación de la vida, yo siempre estoy pensando, ay, pero si vamos a tener lo necesario, lo vamos a tener, pero no, que no nos vaya a faltar, pero ay, Señor, pero ¿será que esto sí va a funcionar? Siempre estoy pensando en eso. Y es para mí tremendamente paradójico y tremendamente, es un motivo muy hondo de gratitud que el Señor, en esa debilidad que yo tengo, se me ha mostrado siempre como un Dios proveedor. Y yo siento que me he vuelto, no quisiera, digamos, decir palabras demasiado ampulosas, demasiado pretenciosas a propósito de esto, pero yo siento que me estoy volviendo, o si no me he vuelto, estoy en camino a volverme un maestro en el tema de la confianza frente a la provisión de Dios. Todavía me falta mucho, todavía sufro por ahí embates de ansiedad, pero cada vez el cuero se me está volviendo más duro y cada vez he desarrollado una capacidad mayor de ver algo y decir, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si Dios llamó, Dios proveerá, no hay problema, vamos para adelante. Y esa es la hora en que cada proyecto ministerial en el que nos hemos embarcado, con todos sus desafíos y todo eso, Dios nos ha sostenido. Y yo cada vez estoy desarrollando más y más y más esa coraza espiritual, precisamente en qué, en el área en la que yo era más débil. Yo, que era un niño melindroso y miedoso frente a todo ese tema, que siempre estaba pensando si tendremos, como hay una expresión que dice, si le alcanzará el centavo para el peso. No sé si en Chile la usan. Que siempre está preguntando si va a haber, si será que sí, será que no. Yo me estoy volviendo, por la misericordia de Dios, por el poder de Dios mostrándose en mi debilidad, me estoy volviendo alguien bastante curtido. Como les digo, todavía falta mucho, pero bastante curtido en el tema de confiar en el Señor, en el tema de saber de qué manera Dios siempre trae la provisión. Y eso me ha sostenido tremendamente, tremendamente. Así que Dios poderoso, Dios fuerte, se manifiesta especialmente en tu debilidad. Allí donde tú sientes que tu personalidad no es la correcta, probablemente sea justamente desde tu personalidad que Dios quiere hacer algo. Allí donde tú sientes que tu falta de talento no alcanza, quizás es precisamente en ese escenario que Dios quiere usarte de una manera que ni te imaginas, ni te imaginas. Así que bueno, recapitulemos un poco lo que hemos estado hablando. Lo primero es que tener un Dios fuerte significa que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Lo segundo que mencionamos es que tener un Dios fuerte, recordamos que es un Dios victorioso y que saber que suya es la victoria y que nosotros estamos del lado victorioso de la historia tiene que cambiar completamente la manera en que vivimos nuestras circunstancias. Y tres, este Dios fuerte se manifiesta en nuestra debilidad. Hermanos, para terminar, quiero animarlos con lo siguiente, o más bien que reflexionemos y que incluso nos cuestionemos sobre lo siguiente. ¿Estamos buscando, estamos anhelando ese poder de Dios? ¿O estamos viviendo vidas más bien frías y tibias? Y el cristianismo es una cosa pues que está ahí como en la vida, ¿no? Como esas cosas, como una especie de accesorios con los cuales contamos, pero que si se llegan a perder realmente uno no hacen gran diferencia, ¿no? Estamos llamados a vivir vidas que reflejen este poder, que crean este poder y que reflejen este poder. Y yo les cuento que mi gran lucha preparando este mensaje fue esa pregunta: Señor, yo puedo hablar de tener una vida completamente confiada en ese Dios fuerte. ¿Mi vida refleja ese poderío o no? Me acuerdo mucho cuando Pablo en Filipenses escribe: lo que quiero es sentir en mí el poder de su resurrección. Y yo me pregunto si nosotros tenemos ese anhelo, si estamos queriendo sentir en nosotros ese poder de este Dios fuerte, si queremos sentir el poder
de su resurrección, el poder de ese Dios fuerte. ¿Cómo podemos sentir, cómo podemos apropiarnos, cómo podemos vivir en esta dimensión de creer en nuestro Dios fuerte? Y bueno, las mismas cosas que siempre decimos, pero que rara vez ponemos en cuenta. Y aquí yo quiero mencionarlas de pronto un poquito de la mano de la reflexión que estamos haciendo, es decir, alineadas con este anhelo por experimentar el poder de este Dios fuerte en nuestras vidas. Una primera cosa que quisiera mencionar es que necesitamos la palabra de Dios. Si vivimos sin palabra, sencillamente somos soldados sin espada, así como se oye. Vamos a este mundo, escuchamos las noticias, vemos el terror apoderarse, vemos la agitación política, que yo sé que en Chile ha sido todo un tema, y en toda América Latina también. Vemos las noticias del coronavirus, que ahora que la vacuna, pero ¿será que esta vacuna realmente es parte de una conspiración mundial? ¿Pero será que estos realmente lo que quieren es idiotizar a la población? Tantas cosas que se dicen. Y si nosotros salimos a ese mundo lleno de todas esas ideas y somos soldaditos sin espada, déjame decirte, nos van, perdona la palabra tan gráfica, pero nos van a descuartizar, ¿sí? Así que si queremos vivir una vida no solo consciente, sino apropiada y bendecida por ese Dios poderoso, nosotros tenemos que tener la espada del Espíritu, ¿cierto? Hebreos 12:4, muy famoso el texto, dice, porque la palabra de Dios, algunas traducciones dicen es viva y eficaz, otras traducciones dicen es poderosa y eficaz. Así que necesitamos la espada, necesitamos meditar más en la palabra, y ahorita estamos teniendo un tiempo privilegiado para eso, porque tenemos predicadores, tenemos buenas reflexiones en YouTube, hay recursos increíbles. Yo creo que como nunca antes en la vida, por supuesto, abundan las distracciones, pero también abundan los recursos para hacer como aquel hombre descrito en el Salmo 1. Bienaventurado aquel que en la ley del Señor medita de día y de noche. Hoy en día, como nunca antes en la historia, uno puede lavar la loza escuchando una enseñanza de la palabra o escuchando la palabra leída. Como nunca antes uno puede estar en un congestionamiento de tránsito escuchando Cantapalabra de Santiago Benavides. Como nunca antes. Así que, hermanos, por favor, ¿queremos el poder de Dios o no? De verdad se trata de eso. ¿Queremos el poder de Dios o no? Entonces, por favor, llenémonos de palabra de Dios, porque si no, no vamos a tener el poder. La segunda cosa que quería decirles es, obedezcamos en fe, y eso desencadena el poder. Hay un principio espiritual muy importante, es tú quieres ver el poder de Dios obrando, entonces atrévete a obedecerlo en fe. Voy a ponerlo en términos de una imagen que a mí me gusta mucho. Siempre me ha hablado mucho el momento en que Pedro camina sobre las aguas y toda pues la tragicomedia que se da con su hundida y todas sus cosas. Pero de ahí se deriva un principio espiritual muy importante, y es este: ¿quieres caminar sobre las aguas? Entonces pon un pie fuera de la barca, sal de la barca. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Entonces atrévete a obedecer lo que sabes que Dios te está llamando a hacer. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? Atrévete a obedecer. Si nosotros por miedo, y déjame decirte, el miedo es el peor tirano que existe en la vida. Si nosotros por miedo a la economía, a lo desconocido, a salir de la zona de confort, a lo que sea, no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer, nunca vamos a experimentar el poderío de ese Dios fuerte a nuestro lado. Tremendo, ¿no? Termino diciendo esto: comprometámonos en la misión. Marcos 16, del 15 al 16, es cuando el Señor dice, y echarán demonios, y agarrarán serpientes, y si toman cosas venenosas no les harán daño, y todo ese tipo de cosas que uno dice, ¡oh, qué poder! ¿Sabes cuál es el contexto de eso? Cuando ustedes vayan en misión. Así que si quieres experimentar el poder, atrévete a la misión. Atrevámonos a la misión. Y yo les digo esto a ustedes, hermanos, pero yo mismo estoy diciendo, Señor, yo necesito experimentar el poder del misionero.
estas señales os acompañarán. No perdamos de vista que las señales fueron una herramienta, básicamente una herramienta misionera. Que inmediatamente le decía a todo el mundo, a todos los inconversos, decía, aquí está pasando algo diferente, ¿cierto? Así que, queridos hermanos, eso les quería compartir. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios fuerte, el pueblo que anda en tinieblas ha visto una gran luz porque ha venido este niño y este niño es Dios fuerte. Este niño representa para nosotros toda la dimensión de tener a nuestro lado a alguien que pelea nuestras batallas, alguien que ha vencido y que entonces nos permite vivir de una manera diferente, a alguien cuyo poder y cuya fortaleza se perfecciona no en nuestras áreas más fuertes, sino en nuestras mayores debilidades. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas vivir en esa dimensión de poder. Yo te pido para mí mismo, para mi familia. Necesitamos vivir en esa dimensión de poder, Señor. Anhelamos ese poder. Ayúdanos, Señor, a buscarlo en la fuente de tu palabra, en esa espada espiritual. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que tú nos mandes, Señor. Porque qué fácil es escuchar esto y después sencillamente sentarnos en el sofá y prender el televisor, Señor. Pero yo pido, Señor, que mientras estoy orando, Señor, tú estés iluminando el espíritu de mis hermanos y hermanas, Señor, para mostrarles a qué los estás llamando, que ellos tienen que obedecer y en cuya obediencia van a ver tu poder. Ayúdanos, Señor, a estar en misión constantemente, porque tú nos diste esta gran comisión a todos, Señor, anunciar el Evangelio. Y sea que estemos en una aldea perdida en la jungla, predicando a poblaciones aborígenes, o sea que estemos en una metrópoli como Santiago de Chile, Señor, como Toronto, compartiéndole a nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, Señor. Tú nos quieres misioneros y misioneras. Ayúdanos, Señor, por favor. Y que en esa obediencia veamos que eres Dios fuerte. Experimentemos, como dice Pablo, el poder de tu resurrección, Señor. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les quiero compartir una canción que justamente la compuse a raíz de esta invitación a predicar el texto que acabamos de compartir. Hace parte de un proyecto que estamos lanzando dentro de poco llamado Pequeño Concierto de Navidad, así que cuando la escuchen, sepan que la hice precisamente por ustedes. Muchas gracias. Y espero pues que los acompañe en este tiempo de Navidad. Si la pueden cantar con sus familias, sería muy lindo. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A quienes vivían en sombra de muerte ha resplandecido una luz. Porque un niño nos ha nacido, del cielo nos ha llegado un hijo que se llamará admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz, admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la. Hoy somos nosotros el pueblo necesitado de ti. Venimos sedientos de largos inviernos, sin ti no podemos seguir. Ven a nacer hoy en mí, niño que haces vivir, pues eres el admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz.
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la. Y tu reino jamás tendrá fin, jamás. Y tu reino jamás tendrá fin. Y tu reino jamás tendrá fin. Y tu reino jamás tendrá fin. Vamos, pues eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la, príncipe de paz. Chao, un abrazo gigante.